buenas tardes, señor secretario. Permítame decirle que en Acción Nacional estamos convencidos de que lo cortés no quita lo opositor, pero también estamos ciertos de que la lisonja, en un ejercicio de glosa, no sirve como instrumento de análisis en un ejercicio de esta naturaleza. Cuando acudimos a este tipo de reuniones, es muy frecuente escuchar que a veces a quienes hemos sido representantes populares o funcionarios públicos nos invade el complejo de Adán, de decir que antes de mí no había nada, o algunos otros, el propio complejo de Robinson Crusoe, que dice que a partir de aquí hay que empezar a construir todo. He analizado ahorita las intervenciones de mis compañeros senadores y desde luego hemos llegado a la conclusión de que evidentemente una economía no se inventa a partir de un sexenio. Se ha hablado de instrumentos de trabajo, se ha hablado del TPP, que evidentemente inició en la administración anterior, y que aquí está un subsecretario que fue parte de este proceso y que lo hizo de una manera importante. Otro instrumento, que es la Alianza por el Pacífico, lo ratificamos aquí en noviembre, antes de que entrara la administración anterior. Y este trabajo institucional que se da administración tras administración y sexenio tras sexenio, evidentemente nos da una oportunidad de desarrollo, análisis y desde luego de enganche entre el trabajo que hace el que se va y el que llega. Debo de compartirle algunas percepciones generales, con precisión, con errores, con lo que se pueda tener, pero es lo que la gente siente. La economía del país está mal, no hay empleo, no hay crecimiento, no hay inversión en infraestructura, la industria de la construcción está en quiebra, el alza de precios es constante, las exportaciones se han estancado, la Dirección General de Normas y la Entidad Mexicana de Acreditación muestran señales claras de protección de monopolios y en algunos casos hasta de corrupción. Los gasolinazos siguen. Muchos de estos temas y asuntos trascienden la capacidad que efectivamente tiene el titular de la Secretaría de Economía y a quien me precio de conocer como un hombre capaz, serio, honesto y trabajador. Por eso, en este ejercicio de rendición de cuentas y de relación democrática entre poderes, quiero referirme en esta ocasión a la situación que guarda la industria manufacturera, que representa el 16.7% del Producto Interno Bruto, así como sobre las acciones de fomento que debiesen ser impulsadas por la dependencia a su digno cargo. Durante agosto, la actividad manufacturera en el mundo creció a su ritmo más acelerado desde julio del 2011, que se debió principalmente a un buen desempeño de los mercados internos de las economías avanzadas, lo cual brinda más señales de fortaleza al crecimiento económico global para el segundo semestre del año, aunque desafortunadamente esto no está ocurriendo con las economías emergentes, entre estas México, que muestran el principal rezago en el crecimiento de la actividad manufacturera. En Estados Unidos, la economía a la que está estrechamente vinculada la nuestra y fundamentalmente el sector manufacturero, la actividad económica creció a su ritmo más acelerado en más de 2 años, desde julio del 2011, sobrepasando las expectativas que apuntaban a una lectura de 54 puntos en el indicador global de manufactura JP Morgan, pero que se posicionó en 55.7 puntos, es decir, 1.3 puntos más que la cifra del mes de julio, que fue de 55.4. En contraste, en México, durante agosto, de acuerdo con el indicador manufacturero del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, la actividad manufacturera de México siguió con la tendencia de contracción observada durante todo este año. Este efecto se ha resentido en el nivel de empleo del sector,
De acuerdo al índice de ocupación en la industria manufacturera 2013 del INEGI, este indicador ha caído al 44%. La contracción observada durante agosto ha llevado a modificar la expectativa de crecimiento para los últimos 4 meses del año a negativa. Dicha contracción continúa siendo significativa, incluso en comparación con la caída del periodo de crisis 2008-2009. De hecho, el dinámico sector de las manufacturas ligado al mercado externo, de acuerdo a las cifras de los establecimientos de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, finalmente observó un retroceso durante junio, en línea con la contracción que ha venido mostrando la manufactura nacional. Como podemos darnos cuenta, hay un escenario de debilitamiento del sector manufacturero y tristemente hoy tenemos una propuesta de reforma fiscal que golpea aún más a este sector estratégico de la economía. Están proponiendo gravar las importaciones IMEX, limita las exenciones a las inversiones, enajenaciones de bienes, aumenta el costo fiscal para estas empresas por ISR y PTU y el costo de nómina, entre otras medidas lesivas. Señor secretario de Economía, cuando ustedes asumieron el gobierno federal, el sector manufacturero mostraba una tendencia creciente y, sin embargo, a partir de este año el sector comienza a caer. Explicaciones puede haber varias, diversas. Contrario a lo que se han dicho, de que la caída se debe a una contracción de la economía de Estados Unidos, la actividad económica de ese país creció a su ritmo más acelerado en más de 2 años, desde julio del 2011, sobrepasando desde luego las expectativas principalmente en el sector manufacturero. Asimismo, este gobierno ha quedado a deber al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, que genera más del 70% de empleo en el país. Se informa que el Instituto Nacional del Emprendedor, creado con bombo y platillo a principios del año, constituyó un fondo emprendedor de 500 millones de pesos, pero no se menciona cuánto ha canalizado. Igualmente, en el anexo estadístico del informe, se reporta una lenta canalización del crédito de NAFI en actividades empresariales, tan solo 37% a las micro, es decir, 18,346 millones de pesos, 45% a las pequeñas, que dan un monto de 41,167 millones de pesos, y 42%, que son 14,295 millones de pesos a las medianas, en los montos otorgados a junio del 2012. Ante esto, señor secretario, le pediríamos responder a los siguientes cuestionamientos. ¿Por qué en el informe de gobierno no se detalla de manera exhaustiva y diluye la gravedad del problema de la caída en el sector manufacturero, así como los impactos que éste está generando? ¿Qué acciones concretas se están tomando para que la industria manufacturera recupere el ritmo de crecimiento que se recibió, que se heredó? ¿Cuáles son las medidas que se están llevando a cabo para reposicionar a nuestro sector manufacturero en términos de competitividad? Y también preguntarle si ya se hicieron las estimaciones de impacto en esta industria de la propuesta de reformas sendarias y contribución al crecimiento de la economía. Le agradezco infinitamente su respuesta. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el señor secretario. Muchas gracias, senador Herrera, por su pregunta. Primero me gustaría compartir con usted algunas cifras fundamentales en materia del comportamiento del sector externo global. Es claro que la economía mexicana, para bien o para mal, en los últimos años se ha concentrado fundamentalmente su crecimiento en el sector exportador. 2/3 partes del crecimiento de la economía mexicana se explican por su sector exportador. Si vemos las cifras del comportamiento del sector global en materia de actividad de comercio internacional, el crecimiento que se tuvo en el 2011 fue de 5,2% en el crecimiento global. En el 2012 ese crecimiento bajó al 2%. O sea, hay una tendencia de desaceleración por prácticas proteccionistas a nivel internacional que están afectando el comercio y por desaceleración fundamentalmente de las economías avanzadas. Y son las economías avanzadas nuestros principales socios comerciales. Cuando uno ve los comparativos de crecimiento, por ejemplo,
la expectativa para el 2013 de países desarrollados van a crecer en promedio al 1%, mientras los países en desarrollo van a crecer al 5%. Lamentablemente, nuestros principales socios comerciales están entre los países desarrollados y fundamentalmente los Estados Unidos. Cuando usted hace referencia al comportamiento de la economía norteamericana, sí, hacia el final del 2013, la expectativa de crecimiento venía hacia abajo y fue superada. Se esperaba menos de un 2% y ahora se espera alrededor de un 2.5% hacia el final del 2013. Pero comparto con usted que en la primera parte del 2013, el crecimiento de la economía norteamericana no tuvo el desempeño que va a tener el segundo semestre, que justamente nos va a favorecer en las exportaciones del sector manufacturero. Concretamente, el primer trimestre, por ejemplo, en el caso de la economía norteamericana, fue aproximadamente de un 1.1%, y justamente es a partir del segundo trimestre cuando la economía norteamericana se jala. Comprenderá usted que el encadenamiento de nuestra oferta exportable al sector industrial norteamericano tiene un desfasamiento. Una vez que se registra el crecimiento, se va a repercutir en nuestras exportaciones con un desfasamiento trimestral. Por lo tanto, esperaríamos que ese motor vuelva a jalarnos. Ojo, hoy, en las próximas 7 horas, hay un debate en el Congreso de los Estados Unidos que puede ser fundamental. Si la decisión de los legisladores norteamericanos es no apoyar al presidente Obama en términos de la solución de su tema fiscal, pudiéramos tener sorpresas no muy agradables. Pero insisto, sí hay un tema que nos vincula al sector externo económico. Sin embargo, no hay que desconocer que sí hay un elemento interno, en el mercado interno, en ese 1/3 que depende de la economía nacional, que no tuvo un acuerpamiento favorable en el arranque de este año. Y tiene que ver con la ciclicidad que refleja sexenalmente, y a lo que hacía referencia el senador Ríos Peter, sí tenemos una vulnerabilidad de inicio de administraciones que se comprueba históricamente, que toma tiempo, obviamente, el ejercicio del gasto y que se repercutió ya en el primer semestre, pero con las decisiones tomadas por el presidente Enrique Peña se va a compensar, ya se debe de empezar a reflejar en el segundo semestre del año. Entonces, a esto simplemente le incorporaría el tema que dije al inicio. Las cifras de inversión nacional y extranjera directa son bastante positivas y superiores a las registradas en el mismo periodo del año pasado, lo cual es un indicador de confianza para la economía nacional en el mediano y en el largo plazo. Yendo a sus preguntas concretas, en materia de la caída del sector manufacturero, las acciones concretas, las medidas tomadas y el impacto que tiene el tema fiscal sobre este asunto. El sector manufacturero en la economía nacional, sin duda, es un motor fundamental, que lo que tenemos que hacer es asegurarnos que en la integración de valor y contenido nacional lo sigamos incentivando. En los primeros 9 meses hemos integrado con las principales cadenas de valor estrategias para conjuntar apoyos focalizados a los proveedores de la industria automotriz. Estamos trabajando con la industria aeroespacial. Son elementos estructurales que nos permitirán, en una nueva recuperación, poder ramificar los beneficios de nuestro esquema exportador a las pequeñas y microempresas dentro de las cadenas de valor global. Les soy sincero, sin duda hay sectores en la evaluación de la composición del PIB que van a reflejar una aceleración del gasto público en el sector de la construcción, en el sector de la infraestructura. Sin embargo, el sector manufacturero depende fundamentalmente de cómo se está comportando nuestros principales socios comerciales y de cómo se está comportando la demanda de ese tercio que sí incide sobre el sector acero y sobre otros sectores estratégicos. ¿Qué estamos haciendo en un ambiente global de alentamiento y de excesiva competitividad para ganarnos nuestros mercados? Protegiendo la planta productiva nacional. El mejor ejemplo es el sector acero. En estos 9 meses se ha hecho lo que en 12 años no se había hecho en materia de protección al sector acero contra prácticas desleales de comercio internacional. Tenemos 12 acciones establecidas, 6 aterrizadas, donde estamos parando importaciones con productos que vienen con subsidios indebidos y dumping de países que están compitiendo deslealmente en el comercio internacional. Por eso observamos el compromiso de la industria acerera nacional con mayor inversión y generación de empleos. En materia fiscal, desde que se presentó la reforma fiscal, señor senador, estamos trabajando todos los días con los diferentes representantes del sector empresarial mexicano. Me he reunido
con INDEX, que son la asociación más importante de exportadores, con la industria automotriz, con la industria de autopartes, con la industria textil. O sea, prácticamente con ANTAD hemos revisado justamente el impacto que para muchos sectores de la economía puede tener la propuesta que va a estar a consideración de ustedes. Concretamente, le diría que hay una gran sensibilidad de mis compañeros en la Secretaría de Hacienda cuando les estoy presentando casos reales, específicos, que tenemos que, con el trabajo con ustedes, perfeccionar para evitar efectos nocivos en la competitividad del país. Y lo que sí ha encontrado el secretario de Vegadaray es que cada vez que le llevo un tema que tiene que ver en materia de competitividad, es totalmente sensible a poder ver soluciones y poder encauzar la propuesta. Le doy ejemplos concretos. En el caso del impuesto a las importaciones temporales, como ya lo establecí, estamos creando este grupo para ver certificación y evitar, sí combatir los abusos, pero no lastimar la competitividad de la industria. Hay otro ejemplo, el impuesto a la minería, que esta Cámara tiene una iniciativa que viene de la Cámara de Diputados, originalmente el 5%, la iniciativa viene del 7.5% para gravar los productos mineros. Y en ese tema, lo que yo presenté a la Secretaría de Hacienda es un comparativo internacional de mejores prácticas de países con fortaleza minera como México, y lo que les estoy presentando es dónde nos pone el 7% desde el punto de vista de competitividad, y hemos llegado a la conclusión de que probablemente ustedes van a analizarlo, va a ser un porcentaje que va a fluctuar entre un 5%, un 4% y un 7.5% para no perder competitividad internacional. Y creo que ese debate va a estar en sus manos, y ese es el valor adicional que esta soberanía le va a dar a la iniciativa fiscal, y yo creo que en ese sentido estamos trabajando en todos los sectores para ir mejorando justamente las condiciones. Hay otro tema que seguramente los empresarios que han recurrido a la comisión del senador Héctor Larios han traído. Hay una propuesta concreta, por ejemplo, en materia de evitar paraísos fiscales. Muchas empresas se establecen en el país y transfieren pagos a subsidiarias que se encuentran en Islas Caimán, porque la tasa del impuesto es más baja, y entonces sacan ganancias que debieron de haber reportado generadas en México y se la llevan a un paraíso fiscal. Pusieron una frase, y esa frase dice: no serán deductibles gastos realizados por empresas a compañías internacionales que estén tributando en países con una menor tasa de ISR, que sea menor al 0.75 de la tasa mexicana. Bueno, ahí ya encontramos un problema. En ese análisis hay países desarrollados que están en una tasa 0.75 inferior. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Que especifiquemos qué tipo de gastos, porque generalmente es a través de regalías y royalties que se pagan a la marca, como se da la evasión hacia paraísos fiscales. Estamos trabajando ya en un texto que no lastime a las empresas que sí están haciendo compras de insumos y que en un momento determinado. En ese sentido, dejarles la garantía que estamos trabajando de la mano con todos los sectores productivos para asegurarnos de que este planteamiento fiscal no incida en la competitividad del sector empresarial mexicano.